Тили-тили-бом, закрой глаза скорее. Кто-то ходит за окном и стучится в двери. Buenas noches, siniestros. Te invito a suscribirte, cada día somos más siniestros. Gracias por el apoyo. El relato se titula La bruja del bosque. Sucedió hace muchos años atrás. Yo era joven, de apenas 15 años. Mi hermana mayor tenía 17 y pasaba mucho tiempo con ella, su novio y algunos de sus amigos. Recuerdo un verano, en que ellos por fin iban a pasar a su último año de preparatoria, y yo acababa de inscribirme en ella. Con el pretexto de festejar en grupo, fuimos de campamento a los bosques al pie de la sierra. El viaje era inofensivo. Fuimos en una camioneta los 6 muy cómodos. Llevábamos tiendas para acampar, comida de sobra, y un poco de alcohol para entrada a la noche. Cuando llegamos nos pareció interesante que no había más campistas. Algo extraño, pues fuimos en pleno fin de semana de julio, durante las vacaciones de verano. Para nosotros fue una bendición no tener que toparnos con gente extraña y sentíamos que teníamos todo el bosque para nosotros. Lo primero que hicimos fue desempacar las casas, armarlas y poner el asador. Hubo juegos de mesa, pláticas tan divertidas como solo las pláticas adolescentes pueden llegar a ser. Arrojamos el balón unos minutos y 2 de los chicos, Paco, el novio de mi hermana, y Luis, salieron a dar un paseo por el bosque cuando el sol comenzaba a ponerse. Caída la noche, después de que los muchachos regresaran, encendimos una fogata y nos sentamos alrededor para contar historias de espantos y terror. Unas fueron leyendas de dominio público que todos conocíamos. Otras eran inventos que sacaban sobre la marcha que más que terror daban risa. Luis nos platicó que entró en pánico por unos instantes durante la caminata en el bosque, pues Paco se había alejado de él por unos minutos, pero se reencontraron y volvieron a salvo. Pero hubo una historia contada por el novio de mi hermana, Paco, que de verdad nos heló la sangre. Se trataba de una vieja bruja que vivía en ese mismo bosque. En su juventud había sido una mujer hermosa, la más bella de su pueblo. Todos los hombres querían cortejarla y casarse con ella, lo que provocaba la ira y los celos de algunas de las mujeres del pueblo. Pero no fue sino hasta que la bella dama se enamoró de uno de sus pretendientes, quien sucedía que estaba casado con una de las señoras más poderosas y adineradas. Una curandera de pocas pulgas. Al enterarse de esta mala fortuna, la curandera echó un maleficio sobre la joven dama para convertirla en una criatura horrenda y poco agraciada a la vista, pero algo salió mal, y además de la eterna fealdad, la maldijo con poderes sobrenaturales. La mujer fue temida y odiada en todo el pueblo, por hombres, mujeres y niños por igual. Se refugió en una choza abandonada en medio del bosque, y dedicó sus días a hacer desaparecer a todo aquel que se acercara a sus dominios, devorándolos vivos. Claro que no, solo lo dices para asustarnos, dijo mi hermana, Diana. Se los juro, replicó Paco. Incluso podría llevarlos a la cabaña de la bruja. La encontré cuando me separé de Luis durante la caminata. A todos nos pareció como un reto. Creo que puedo hablar por todos los que estábamos presentes cuando digo que estábamos nerviosos, pero a la vez nos emocionaba caminar por el bosque de noche, solo con las linternas que traíamos con nosotros. Tomamos un poco de valor líquido y nos aventuramos en la oscuridad del bosque en grupo, para no alejarnos mucho. Paco iba al frente, guiándonos por donde recordaba que estaba la cabaña. Detrás veníamos Diana y yo. Y a la retaguardia estaban el resto, Luis, Amanda y Paulina. Caminábamos a paso lento para no tropezar con las raíces salidas de los árboles o caer en algún pozo. Los árboles eran altos e intimidantes. Nos observaban como extranjeros en sus tierras. No había ningún sonido aparte del de nuestros pasos. No había grillos ni luciérnagas.
Subimos por una colina algo empinada. Luis y Paco ayudaron a las chicas a escalar un pequeño barranco de no más de 1,5 metros de alto que se interpuso en nuestro camino. Deambulamos por más de 15 minutos cuando noté que Luis estaba nervioso. Parecía desconocer el lugar por donde solo unas horas antes había explorado. No le presté más de mi atención para no incomodar al grupo ni despertar ningún sentimiento de abandono, pues parecía que Paco no acababa de perder. Pasaron poco más de 10 minutos cuando Amanda rompió el silencio y se atrevió a preguntar lo que todos sospechábamos. ¿Si saben por dónde vamos?, preguntó. Claro que sí, solo síganme, respondió Paco. Es que llevamos bastante caminando, y no me parece que ustedes hayan tardado tanto en ir y volver cuando hicieron la caminata en la tarde, replicó Amanda claramente molesta. No quise decir nada, pero estoy empezando a desconocer toda esta zona, Paco. No creo que sea por aquí, agregó Luis. Pareciera que Paco no sabía lo que hacía y que simplemente no aceptaba que estábamos perdidos. Cuando llegamos a la choza, era una casa de madera abandonada. Estaba en pésimo estado. Tenía mantas y ramas de pino por techo y estaba rodeada de agua lodosa. Apuntamos con nuestras linternas a aquella casa cuando notamos que Paco ya estaba a medio camino por el lodo, aproximándose al lugar. Diana no tardó en seguirlo. Detrás de ella fueron Paulina, Amanda y Luis. Parecían emocionados por entrar, pero algo en mi interior me decía que eso estaba mal. Sentía que no debían entrar a la casa, ni siquiera estar cerca de ella. Una angustia se enterró en mi corazón haciéndome sentir un hueco en mi estómago. Mis piernas temblaban y mis manos no dejaban de sudar, pero mis ojos no podían apartarse de aquella choza demacrada. Entonces, no sé qué ocurrió adentro, pero escuché los gritos de mi hermana y los demás. Mi corazón por poco se sale de mi pecho y me di la media vuelta para echar a correr cuando vi que las niñas salían, corriendo despavoridas de la cabaña. Creí que fue mi imaginación, pero por unas milésimas de segundo me pareció ver antes de darme media vuelta, a Luis salir corriendo también. Corría chueco, agarrándose el cuello con ambas manos. «Déjenlo», gritó Paulina mientras corríamos en la oscuridad de vuelta al campamento. Llegamos al pequeño barranco y no hubo otra opción que brincar y caer al terreno bajo para seguir corriendo. Yo no entendía de qué corríamos ni por qué. Tampoco entendí por qué teníamos que dejar a Luis atrás, ni qué había pasado con Paco. Seguimos corriendo cuando un hoyo se abrió en la tierra y Paulina, quien iba a la cabeza, cayó en él, como si la tierra la hubiera tragado. Vi que Diana brincó el hoyo y siguió corriendo hacia adelante, así que hice lo mismo. Amanda soltó en llanto por su amiga, pero no podía detenerse, por lo que siguió corriendo detrás de nosotros. Iba llorando desconsolada mientras repetía, lo siento mucho, perdón, Pau. Fue desgarrador dejar a Paulina detrás mientras gritaba por ayuda con todas sus fuerzas. Fueron los gritos más dolorosos que escuché hasta que se silenciaron después de un último alarido lleno de dolor. Hasta la fecha el recuerdo de los gritos de Pau me congelan los huesos. Diana, Amanda y yo nos reagrupamos detrás de un gran árbol. Estábamos ya a medio camino al campamento. No podíamos seguir corriendo, pero teníamos que hacerlo. Tomábamos aire como podíamos antes de volver a echar a correr. Amanda estaba devastada. Entre el cansancio de la huida y su llanto, le era difícil respirar. Nos pareció escuchar un ruido extraño, cuando Diana me tomó del brazo y me alejó de Amanda y el árbol. Entonces vimos que las raíces del árbol estaban creciendo antinaturalmente alrededor de los pies de Amanda. Retrocedimos bruscamente mientras veíamos cómo Amanda era arrastrada por las raíces hacia los adentros del árbol mientras luchaba por su vida y nos gritaba por ayuda. No hubo nada que pudiéramos hacer por ella. Entonces vimos que una figura humana muy delgada se alzaba detrás de la colina y se aproximaba a nosotros.
Estaba cubierta por un velo negro que le escondía el rostro. Se escondía a plena vista en la oscuridad del bosque. Corrimos lejos de ahí. No pudimos escuchar más a Amanda, quien fue arrastrada por el árbol, pero supusimos que sufrió el mismo destino que Paulina. Debimos tomar un camino distinto, pues corrimos bastante como para haber llegado de vuelta al campamento, pero estábamos en una zona del bosque que nos conocíamos. Estábamos nerviosos, aterrados y ahora perdidos. Apagamos las luces de las linternas para no delatar nuestra ubicación. Entonces, en ese momento de tranquilidad, le pregunté a mi hermana qué había pasado en aquella casa abandonada. Me explicó que Paco cayó al piso, desmayado, y cuando Luis intentó levantarlo, Paco le arrancó de una mordida parte del cuello. Fue entonces que las chicas salieron corriendo sin voltear atrás. En ese momento entendí por qué vi salir a Luis detrás con las manos en el cuello. Decidimos caminar un momento con la esperanza de volver al campamento. Deambulamos unos minutos hasta que llegamos a un área bastante extraña. Había piedras en el suelo, colocadas en círculo. Era una zona sin árboles. Y en el centro estaba Paco. Pero estaba recostado. Nos acercamos a él y le vimos con los ojos abiertos y sin vida. Estaba muerto y frío. Por lo que parecía, llevaba unas horas ahí. Diana se echó al piso a llorar por su novio muerto, cuando yo alcé la vista y vi a aquella mujer delgada de pie junto a los árboles. Sin pensarlo, encendí mi linterna y la apunté hacia ella. Vi su cara horrenda y su cabello quebradizo y reseco. La mujer no se inmutó. Solo dio media vuelta y se fue de regreso al bosque. Levanté a mi hermana y nos alejamos de ese lugar. Cuando llegamos al campamento, nos metimos a la camioneta y nos dirigimos a la caseta de seguridad más cercana. Al día siguiente encontraron los cuerpos de Paco, Luis y Pau. A Amanda nunca la encontraron. Nunca supimos la causa de muerte de Paco, pero a Luis lo encontraron a medio comer en el lodo afuera de la cabaña abandonada, igual que a Pau, solo que ella estaba en el pozo de más de 3 metros de profundidad. Desde entonces, Diana y yo creímos en la bruja del bosque, pues un animal hubiera devorado a sus presas completas, pero solo una bruja maligna lo hubiera hecho por placer. Nunca volvimos a acercarnos siquiera a ese bosque, pues entendimos a quién le pertenecía. Fin. Like si te gustó y no olvides suscribirte. Gracias.